Muy bien. Excelente. Entonces, estábamos viendo esta fase del proceso de auditoría y en verde están las actividades que hace el auditor. Luego están en rojo las partes que hace el jefe del área afectada, que normalmente es el área auditada, pero no necesariamente. Por eso le llamamos área afectada, área responsable. Porque yo haciendo la auditoría de un sector me puedo dar cuenta del error de otro sector. Entonces, en ese caso le puedo imputar la acción, digamos, o la responsabilidad de la acción a otro sector. Y después el auditor vuelve a hacer estas dos últimas fases. Vamos a repasarlas a continuación. Entonces, lo primero que hay que hacer es el trabajo de gabinete, que a su vez se divide en tres partes. Una reunión de apertura, la auditoría propiamente dicha y una reunión de cierre. Vamos a detallar cada una de estas partes. Bueno, antes de ir a la... trabajo de gabinete vamos a ver ahora. Antes de ir a la auditoría, tenemos que hacer nuestra tarea para la casa, ¿verdad? Y esta tarea consiste en el trabajo de gabinete. El trabajo de gabinete tiene como objetivo que el auditor se interiorice de los procesos a auditar, en primer lugar. Es decir, nadie debería ir a auditar un proceso que no conozca. También en el trabajo de gabinete el auditor puede detectar alguna no conformidad de diseño del sistema, es decir, algo que está escrito y no concuerda, por ejemplo, con la norma. Podríamos decir un error de diseño del sistema. ¿Qué ejemplo puede ser eso? Por ejemplo, si yo en el diseño de un sistema de capacitación no tengo en cuenta el perfil del puesto, entonces ahí ya hay un problema de diseño del sistema. Y doy este ejemplo porque muchas empresas tienen este problema. Las empresas hacen capacitaciones en función al pedido de los colaboradores o de los jefes de área. O sea, los jefes de área piden una capacitación para su colaborador o el colaborador pide una capacitación para sí mismo, ¿verdad? Generalmente vio un curso, quiere que la empresa le pague, entonces va y solicita, quiero hacer este curso. Y no está mal que la empresa pague eso, pero lo que es también cierto es que en ese caso no hay una relación necesariamente con el perfil del puesto. O sea, alguien puede estar pidiendo una capacitación que realmente no necesita, ¿verdad? Y bueno, si las políticas de la empresa determinan que eso se pague, no hay problema. Por ejemplo, yo no necesito hablar inglés para mi puesto, pero quiero que la empresa me pague un curso de inglés. Entonces pido y la empresa me paga. Que no tiene nada de malo eso, pero digamos que no tiene una relación con el trabajo que yo hago. O sea, yo no necesito saber inglés para el trabajo que yo hago. Entonces está divorciado del perfil. Y lo que sí es un problema es, por ejemplo, que yo tenga un perfil de puesto y ahí tenga fijado unas determinadas, digamos, competencias que tengo que tener y sin embargo yo no tengo esas competencias. Vamos a suponer un ejemplo, una persona que realiza, no sé, por ejemplo, trabajos de soldadura y está establecido en el perfil de puesto que esa persona tiene que tener calificación de soldador según una norma, por ejemplo, el código ASME, que es una norma americana muy común para calificación de soldadores. Y no se detecta esa necesidad y por lo tanto la persona está ejerciendo ese trabajo sin esa calificación, sin estar formado en ese aspecto. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo me voy a un restaurante, a una empresa de producción alimenticia y dentro del perfil de puesto está establecido que una persona tiene que tener un curso sobre buenas prácticas de higiene o buenas prácticas de manipulación de alimentos. Y esa persona no tiene esa capacitación y no se detecta.
no está establecida la metodología para detectar. Entonces hay un problema de diseño del sistema. Y el auditor, al ver que eso está diseñado de una forma en que no va a satisfacer los requisitos de la norma, ya puede en fase de gabinete detectar una no conformidad de diseño del sistema. ¿Okay? O sea, el procedimiento está mal diseñado y no garantiza que se cumpla la norma. Normalmente el auditor no se va en ese caso a apresurar a concluir que el sistema está mal diseñado, sino anota esa situación y va y lo conversa cuando haga su auditoría con el área auditada. Y si en la auditoría se confirma de que efectivamente es así, de que, por ejemplo, en este ejemplo que puse, de que efectivamente los esquemas de capacitación no tienen en cuenta el perfil, en ese caso yo puedo levantar una no conformidad. ¿Ok? Entonces, ese es algo que puedo ya detectar en trabajo de gabinete y confirmar en el trabajo de campo. Detectar las pistas de auditoría o lo que voy a ir a verificar, ¿verdad? Que son justamente estas cosas que me llaman la atención y que después quiero verificar en campo. Y ahí el auditor va a preparar la lista de verificación. Acá la nota dice que en el caso que existan muchos documentos, no es necesario que el auditor lea todos los documentos, ¿no? Solamente los más importantes, por ejemplo, el procedimiento. Por ejemplo, hay veces que me voy a auditar un laboratorio, en ese laboratorio se hacen 20 ensayos, 30 ensayos de control de calidad de producto. No hace falta que yo lea los 30 instructivos antes de ir a hacer la auditoría, pero sí voy a leer el procedimiento macro. Ese procedimiento macro me va a decir, por ejemplo, cómo se recibe la muestra, cómo se identifica, cómo se asigna el laboratorista que la va a analizar, cómo se hace el análisis, cómo se hace el reporte de ensayo, a quién se informa. Y eso yo voy a saber previamente. Ahora, el día de la auditoría, a lo mejor se están haciendo ahí algunos ensayos y yo puedo acompañar y ver que se cumplan los instructivos que están establecidos para la ejecución de ese ensayo. O sea, no es que no voy a verificar los instructivos, voy a verificar los instructivos. Simplemente no hace falta que los lea todos. Bueno, y luego puedo preparar mi lista de verificación. La lista de verificación son las cosas que voy a verificar. Me sirve para organizar mi auditoría, para no olvidarme de auditar nada y puedo después ir anotando y chequeando como un registro. Una observación dice que la lista de verificación no es limitativa, es decir, si después en el campo yo veo otras cosas que quiero verificar, puedo verificar. Y también recalca que algunas empresas cuentan ya con una lista de verificación básica, pero esa, digamos, tendencia o esa escuela tiende a ir desapareciendo. La mayoría de las empresas que yo conozco ya no tienen esa lista de verificación básica, que era tipo una lista de la norma, básicamente, pero yo le encuentro que ese tipo de listas lo que hacen es encasillar mucho al auditor. Entonces, la tendencia es que el auditor prepare su propia lista y no que tenga una lista preparada por terceros. Bueno, y ahí los estilos son una pregunta al auditor o una instrucción al auditor, ¿verdad? O sea, agarro un procedimiento y voy anotando en la lista. Muy bien. Después ya puedo ir haciendo o puedo ir a hacer el trabajo de campo, que consiste otra vez en 3 partes. La reunión de apertura, la auditoría propiamente dicha y la reunión de cierre. Vamos a ver la reunión de apertura. La reunión de apertura en una auditoría externa es algo relativamente formal, abre formalmente la auditoría. En una auditoría interna, en la reunión de apertura, cuando yo voy, saludo al jefe, le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a ir al campo a hacer la auditoría. Es como solicitar un permiso para iniciar la auditoría. Y de paso, repaso, mira, voy a auditar a fulano, mengano, voy a ir primero aquí, después allá. Repaso el itinerario a auditar. Y acá hay una observación de que se debe intentar minimizar el impacto sobre la actividad del área auditada.
tratar de que no se impacte demasiado el área auditada, porque si impacto el área auditada, es decir, si interfiero excesivamente, voy a estar interfiriendo negativamente en el negocio de la empresa y esa no es la idea. Ejemplo concreto, si tengo que auditar a un chofer de un camión de reparto y el chofer tiene que salir a las 8 de la mañana a hacer su reparto, lo ideal es que yo haga esa auditoría a primera hora, de modo que trate de que mi auditoría, no sé, impacte una media hora o lo mínimo posible en la salida de ese señor que tiene que ir a repartir mercaderías. Si no, mi auditoría, si yo le digo, ¿sabes qué? Espérame nomás, voy a hacer primero toda mi auditoría, al final voy contigo. Entonces vamos a suponer, me voy a las 11:30 a auditarle a ese señor, estuvo toda la mañana parado en la empresa, no va a alcanzar a entregar todos los productos y ahí es donde impacto negativamente al negocio. Y eso no hay que hacer. Hay que tratar de minimizar el impacto sobre el negocio. Bueno, después hago la auditoría propiamente dicha y hay 3 herramientas fundamentales para la auditoría. Ahora les voy a preguntar para ver si podemos entender intuitivamente las herramientas de auditoría. Voy a poner un escenario, digamos, de auditoría. Vamos a suponer que yo tengo que ir a auditar un frigorífico y que tengo una auditoría de por ejemplo, una cámara frigorífica. En el procedimiento está establecido que esa cámara frigorífica debe mantenerse entre 0 y 5 grados. ¿Ok? Eso es lo que dice el procedimiento. Y yo estoy en el frigorífico. A ver, ¿cómo les parece a ustedes que puedo hacer esa auditoría? ¿Me pueden describir si tengo que chequear que se cumpla o no se cumpla la regla de los 5 grados? Y el procedimiento también dice que se anota en una planilla todos los días a la entrada y a la salida de la empresa. El encargado del sector, el encargado de los depósitos, anota en una planilla la temperatura de cada una de las cámaras frigoríficas. Son varias, ¿no? Por ejemplo, 5 cámaras frigoríficas. Entonces ahí tiene una planillita y anota las 8, 4 grados la cámara 1, 3 grados la cámara 2, 2 grados y tiene que estar entre 0 y 5 grados. Y cada cámara tiene un termómetro visible. ¿Qué me sugieren de metodología para auditar? A ver, Arnaldo. Y yo pienso que primero sería mirar los registros y después tipo hacer, preguntarle a esa persona encargada más o menos que te cuente cómo hizo para ver si coincide lo que él te dice con los registros. Y también mirar el termostato. Ok, entonces 3 cosas sugeriste vos, que está relativamente completa tu sugerencia, ¿verdad? En primer lugar, está completa, creo. En primer lugar, revisar los registros, ¿ok? Entonces, revisar los registros, ver si en los registros se registró correctamente de acuerdo a la regla de registro, que son 2 veces por día, al inicio y al final de la jornada. Tengo que verificar que esos 2 registros estén para los, no sé, últimos 5 días, 10 días, lo que yo quiera hacer. Eso es lo primero. Y también tengo que verificar las temperaturas que ahí se registraron, porque por ejemplo, si veo una temperatura que es superior a 5 grados centígrados, que es la temperatura máxima, o inferior a 0, que es la temperatura mínima, tengo que ahí cuestionar, preguntar, mira, acá veo que hay un día en que la temperatura estuvo en 7 grados. ¿Qué hicieron al respecto? ¿Ah? ¿Qué hicieron? Y lo que yo voy a esperar ver, porque eso está en la norma, es que se haya levantado algún tipo de informe de no conformidad o algún tipo de acción para corregir esa situación. Muy bien. Y en segundo lugar, voy a entrevistar, dijo Arnaldo, ¿verdad? Correctamente, voy a hablar con las personas y preguntarle cómo hacen la medida, qué hora hacen la medida, dónde anotan, ¿verdad? Para que me expliquen lo que hacen, ¿verdad? Y en tercer lugar, voy a visualizar los termómetros para ver si los termómetros que están en las 3 cámaras o 5 cámaras, la cantidad que sea, coincide con los registros que se hicieron el día de hoy. Por supuesto, no va a coincidir exactamente a la misma temperatura. A lo mejor
no sé, la cámara 1 que estuvo en la mañana a 3 grados, ahora está a 4 o 4,5, porque se estuvo usando y se estuvo abriendo a la mañana temprano. Supone que se anota la temperatura a primera hora, que es cuanto más frío va a estar normalmente, porque en primer lugar la noche es el periodo más frío del día, o con menos temperatura, y en segundo lugar, porque al permanecer cerrada toda la noche, normalmente eso favorece el enfriamiento de la cámara, ¿verdad? Entonces, pero sí voy a verificar que haya una razonable coherencia. Por ejemplo, si son las 7:01 y el termómetro indica 7 grados y el registro indica 4, está claro que hubo un error de registro, o a lo mejor realmente anota nomás porque sabe que tiene que completar la planilla, pero ni mira o no controla. ¿Ah? Obviamente también tengo que controlar que los 5 termómetros funcionen, no sea que el termómetro de la cámara 3, por ejemplo, esté descompuesto, no funciona, pero veo que igual se registró una temperatura esta mañana. Entonces voy a preguntar, ¿cómo registraste la temperatura de esta cámara si el termómetro está descompuesto? ¿Ok? Entonces ahí apliqué las 3 técnicas de entrevistas, que son las que se muestran acá en pantalla, que son las técnicas de auditoría o herramientas de auditoría. La entrevista, pregunto cómo lo hace, qué hace, las observaciones, miro el termómetro y la revisión de registros. ¿Ok? Entonces son las 3 técnicas que se utilizan en la auditoría. Siempre se utilizan en combinación, la técnica de la entrevista se utiliza siempre, nunca se deja de utilizar, y a veces se complementa con alguna de las otras 2 técnicas, ¿verdad? O sea, siempre se complementa con alguna de las otras técnicas. La observación o la revisión de registros. ¿Cuándo uso una y cuándo uso la otra? Y bueno, obviamente cuando hay registros, uso siempre registros. Y cuando no hay registros, uso la técnica de observación. ¿Ok? Pero también, si hay registros, puedo complementar con observación, si cabe, ¿verdad? Si es posible, que es este ejemplo de las cámaras frigoríficas. Puedo observar y revisar registros. Todas las que pueda, aplico. Hay veces que no se puede ya aplicar la técnica de la observación. Por ejemplo, si estoy auditando un proceso que es puramente, digamos, documental, por ejemplo, un procedimiento de capacitación, seguramente no voy a poder observar la capacitación, ¿verdad? A lo mejor el día que voy a hacer la auditoría no hay ningún curso que se esté dando, capacitación que esté en ese momento siendo desarrollada. Entonces no voy a aplicar la técnica de la observación, pero sí voy a aplicar la técnica de la entrevista y de la revisión de registros. Siempre la de la entrevista se aplica y, como les dije, se complementa con alguna de las otras 2. En procesos de fabricación, por ejemplo, en las industrias, se usa mucho la técnica de la observación, porque en la industria muchas veces no hay una evidencia documental de todo lo que pasa en la industria. Es muy difícil a veces registrar todo. Y ojo, la norma tampoco lo pide. Entonces, a veces yo tengo, digamos, procedimientos cuya, digamos, ejecución no deja realmente un registro, o deja un registro final de la cantidad de productos fabricados. Les pongo un ejemplo sencillo: producción de pan. En producción de pan hay una etapa de dosificación donde se dosifican los ingredientes de acuerdo a una receta. Pero hay una etapa de amasado donde hay que hacer el amasado por un tiempo determinado. Después hay una etapa de conformación de los panes, una etapa de levado, donde el pan crece, la levadura actúa y el pan crece, donde son muy importantes las condiciones de temperatura y humedad, y tiempo. 3 condiciones: temperatura, humedad y tiempo. Generalmente hay un humidímetro, hay un termómetro, hay un reloj, ¿verdad? Y después tengo el horneado del pan, donde también son importantes la temperatura y el tiempo.
Ahí la humedad no es ya tan importante, ¿verdad? En el proceso de horneado de pan. Y todos estos procesos tienen, digamos, evidencias que solo pueden ser recolectadas observando. ¿Cómo yo sé que se amasó 15 minutos el pan? Porque observé. ¿Cómo yo sé que se pusieron 5 kilos de harina, 20 gramos de levadura y 40 gramos de sal? Porque observé. Solamente puedo auditar ese proceso mediante la observación. Instructivo en mano, el personal operador, el supervisor a mi lado para que yo le pueda hacer las consultas y observo el proceso de principio a fin y voy viendo si se van respetando los parámetros. Entonces visualizo el termohigrómetro, por ejemplo, del área elevado, visualizo el tiempo de amasado, visualizo la dosificación, visualizo el proceso. Y ese sería un proceso donde la herramienta fundamental va a ser la técnica de la observación, porque ahí no voy a encontrar yo el registro. ¿Cómo yo sé que se amasó 10 minutos? Y no tengo un registro, ¿verdad? O sea, podría generar un registro, pero ¿va a agregar valor? Probablemente no. Entonces, no establezco un registro, la norma lo permite y simplemente establezco reglas y audito reglas mediante la observación. Entonces es importante que ustedes sepan esto y bueno, y esto lo pueden aplicar en las organizaciones independientemente de que vayan a hacer auditorías de ISO. Pueden hacer otras auditorías también. Bueno, algunas breves recomendaciones. Trato amable siempre, explicar el propósito, la gente tiene que saber que está auditando. Algunas preguntas guía, ¿qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se hace? Recomendaciones prácticas, evite formular preguntas conducentes. Las preguntas conducentes son aquellas que se contestan con sí o con no. ¿Por qué? Porque normalmente un auditado, avesado o razonablemente avesado, no hace falta que sea una luz, se va a dar cuenta qué es lo que yo quiero que él conteste. Por ejemplo, si le pregunto, ¿usted pasa todos los productos fabricados por el detector de metales? Y aparentemente quiere que le conteste que sí, entonces le voy a contestar que sí. Sí. ¿Usted controla la temperatura de salida de la cámara de las medias reses? Sí. Y no me sirve de nada esa respuesta, ¿verdad? La respuesta, o sea, las preguntas no tienen que ser preguntas que se contesten con sí o con no. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, hago preguntas que se llaman abiertas. A ver, explícame el proceso de retirar una media res de la cámara y los controles que haces. Y ahí él me va a explicar, yo mido la temperatura, mido el pH, mido esto, mido lo otro. Muy bien, excelente. Ahora sí, entiendo yo o sea, puedo determinar que la persona realmente conoce el procedimiento. Y eso puedo de paso complementar con la técnica de la observación. Bueno, ahora vas a hacer la observación, sí, bueno, voy a observar lo que vas a hacer y me vas a ir mostrando lo que vas haciendo. Y ahí entonces la persona realiza el proceso y yo voy visualizando cómo midió el pH, cómo midió la temperatura, etcétera, etcétera. Así es el procedimiento correcto de auditoría, con preguntas abiertas. Muy bien. Elijan ustedes al personal a ser auditado siempre. O sea, está prohibido para un auditor decir a quién puedo entrevistar o mostrarme un ejemplo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué les parece a ustedes, Luz María, contestame, ¿por qué te parece a vos que no es una buena práctica que yo, auditor, le pida al auditado, a ver, Luz, ¿a quién puedo entrevistar? Eso es asumiendo de que tengo un área donde tengo, por ejemplo, muchas personas que realizan la misma tarea. Vamos a suponer, por ejemplo, esto es muy común,
en la industria de la confección. En la industria de la confección yo tengo un taller donde están 20 personas sentados en máquinas de coser o máquinas de procesamiento, de lo que sea, y están fabricando productos. Y yo no tengo tiempo para entrevistar a 20. Entonces, yo digo, a ver, necesito entrevistar por lo menos a 3 personas. ¿A quién puedo entrevistar? Y ahí entonces el jefe del sector me va a designar a las personas a ser entrevistadas. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se recomienda? ¿Cuál es el A, razonamiento? a mí me parece que no se puede porque el jefe capaz me diga para entrevistarle a esos que sean, a esos que hacen mejor o te va a decir, es entrevistarle, pero es el que uno de los que más bien trabaja y qué sé yo. Entonces, como que, Totalmente, sí. totalmente es correcta la interpretación, ¿verdad? Si yo le pido al jefe del sector que me indique a quién entrevistar, me va a conducir o me va a orientar a entrevistar a su alumno estrella, por decirlo de una manera, ¿verdad? O a sus funcionarios estrella, que son los que realmente manejan bien el procedimiento, ¿verdad? No me va a orientar a que yo le entreviste al más nuevo o al que menos conoce o al más inseguro. Sin embargo, si yo elijo, yo tengo que saber, ¿verdad? O sea, yo tengo que conducir. Siempre me acuerdo de una anécdota de hace muchos años cuando nosotros trabajábamos, o sea, trabajaba yo en CIE y teníamos que hacer nuestra primera exportación, ¿verdad? Y entonces teníamos que pasar por una auditoría de un auditor chileno, un señor mayor, auditor avesado y experimentado. Nosotros estábamos haciendo nuestras primeras letras todavía ahí en CIE en cuanto a lo que era auditoría y qué sé. Y él vino y dijo, bueno, yo quiero tomarle unas pruebas a unos soldadores. Por supuesto, nosotros preparamos el frente de batalla a nuestros mejores soldadores, poquito más y no le pusimos traje y corbata, no le engominamos y peinamos y maquillamos muy bien, para que nuestros mejores soldadores sean así los que hicieron la prueba. Cuando el señor llegó, lo primero que hizo fue pedir la lista de soldadores. ¿Me pueden dar la lista de soldadores? Y él eligió, yo quiero entrevistarla y este. Y ahí todos nuestros preparativos se fueron al mazo. Por suerte, los que fueron elegidos también se desempeñaron razonablemente bien y se pasó la prueba. Pero el auditor procedió muy correctamente y ignoró nuestros buenos alumnitos bien preparaditos, bañaditos y peinaditos y pidió él seleccionar la muestra, ¿verdad? Entonces, eso es eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Elija entonces ustedes al personal a ser auditado. Cuídese del jefe auditado. El jefe del auditado puede perjudicar la auditoría de dos formas. Uno, puede ser que introduzca nerviosismo en la auditoría. Y el otro es que el jefe del auditado se ponga a contestar las preguntas. En cuyo caso yo tengo que pedirle al jefe del auditado que permita que el auditado conteste las preguntas. Pues si yo estoy queriendo saber cómo se regula la máquina de soldadura, no me sirve de nada que me explique el supervisor de soldadura cómo se regula la máquina. Yo quiero saber si el soldador sabe regular su máquina. Al menos si él es el que regula la máquina, ¿verdad? Podría ocurrir que en la descripción de cargo esté que su supervisor le regula. Sería muy raro, ¿verdad? Pero puede ser. Conozco algunas empresas donde, por ejemplo, los operarios de producción no regulan las máquinas. No es de soldadura. Una empresa que conocí hace muchos años del área de producción de bebidas. Entonces, ahí el que regulaba la máquina era el de control de calidad. No sé por qué lo hicieron así, porque no es una función de control de calidad, es una función de producción, pero supongo que lo hicieron así porque como la regulación de la máquina era algo más delicado
y los de control de calidad eran personas más preparadas, técnicos químicos y compañía, prefirieron que sean los de control de calidad que hagan la regulación. En ese caso, voy a entrevistar sobre la regulación a el de control de calidad porque él es el que regula la máquina. Y sobre la operación, al de producción. Entonces, a cada uno le voy a entrevistar sobre su función según está escrita en el procedimiento o en la descripción de cargo. ¿Sí? Porque también, si una persona tiene asignada una función y no la está ejerciendo, sería también una desviación. Bueno, y en la última recomendación dice evite distracciones, uso de celular y compañía. Eso es una distracción. Muy bien. Vamos entonces a avanzar. ¿Qué pasa si encuentro una no conformidad? Si encuentro una no conformidad, lo que debo hacer es ampliar la muestra. Bueno, ahí depende, ¿verdad? Si tomo una muestra de 5 y encuentro una no conformidad, sería bueno investigar unas cuantas más para saber si esa no conformidad es repetitiva o es muy puntual. Claro, si la muestra es 5, pero hay 5 nomás, ya no tengo dónde ampliar la muestra. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de los frigoríficos, son 5 cámaras, 5 termómetros, miré los 5, hay una no conformidad, por ejemplo, un termómetro apagado, entonces ya no tengo por qué ampliar la muestra, porque no hay más para ampliar. Otra situación también sería, tomé 5 y los 5 están, o 3 de 5 están, digamos, no conformes. Por ejemplo, tomé 5 registros de ingreso de material al depósito y en los registros dice que hay que anotar el número del lote y en 3 de ellos no está anotado el número del lote. Entonces ahí tampoco hace falta ampliar la muestra porque yo ya sé que el problema es sistemático, ¿verdad? No hace falta ampliar la muestra. Pero si encuentro un caso, sería bueno ampliar la muestra. No porque un caso no sea una no conformidad. Ese un caso ya es una no conformidad. Ya es una no conformidad. Sino porque en el informe conviene poner la información si esa no conformidad fue puntual o fue repetitiva. Conviene poner esa información. Bueno, otra cosa de recomendaciones, no tratar de encontrar la causa ni justificar el problema, ni encontrar soluciones. O sea, yo no tengo que hacer el análisis de la no conformidad con el auditado, simplemente tengo que encontrar la no conformidad y describirla, nada más. Esa es mi función. O sea, vamos a suponer nuevamente que estoy auditando, por ejemplo, una fábrica de alimentos. Y en la fábrica de alimentos está establecido que, voy a poner un ejemplo diferente, que no se pueden consumir alimentos dentro del sector de producción. Y yo encuentro que una bolsita con empanadas y encuentro evidencia de que se estuvo, no sé, tomando tereré en el lugar de trabajo. Y está prohibido, ¿verdad? Hay un reglamento que lo prohíbe. Entonces yo voy a señalar la causa. Después a lo mejor me van a querer explicar el por qué. Ese no es mi competencia como auditor. Yo no me involucro en la causa, por qué el tipo estaba tomando tereré, o por qué estaba comiendo. No, lo que pasa es que están reparando el comedor, entonces tienen que comer acá. Yo no sé, está establecido que no hay que hacer, se hace y yo levanto y chao. Y tampoco voy a buscar soluciones con el auditado. No me voy a poner a buscar una solución. Y lo que sí tengo que hacer es señalarle al auditor la no conformidad. Cuando veo una no conformidad, le digo, mira, acá, en tu reglamento, acabo de leer que está prohibido tener comida en el sector. Y acá veo esta bolsita con empanada, ¿ves? Entonces le muestro la no conformidad al auditor, al auditado, perdón, al acompañante. Y entonces él ve. ¿Por qué eso es importante? Por varias razones. En primer lugar, porque de esa manera ya después él no va a poder negar, no te confundiste, no estaba ahí la bolsita de empanada. Vos creíste que viste, pero no había nada, ¿verdad?
porque él vio, me dijo, sí vi, entonces ya, sería una caradurez muy grande que niegue la no conformidad. No me ha pasado, tengo ya unos cuantos añitos de auditor, 93 me recibí por primera vez de auditor, así que estoy ya cerquita a los 30 años de hacer auditorías. En 2 años más cumplo 30. Nunca en casi 30 años me ha pasado que me nieguen la no conformidad, nunca. Sí seguí ese procedimiento y sí tengo un caso que me habrá pasado unos 10, 15 años atrás, donde fui a auditar un frigorífico como instructor de auditores. Y el auditor, que era un auditor en formación, se equivocó y no hizo el procedimiento. No le señaló al auditado la no conformidad. La no conformidad era una gotera de agua del techo sobre el producto. ¿Por qué eso es una no conformidad en una industria de alimentos? Porque el agua que condensa en el techo está contaminada, el techo no está normalmente higienizado en forma diaria, y entonces esa gotera que cae contaminada puede contaminar el producto. Entonces, el auditor en formación vio la no conformidad, no señaló. Y después en la auditoría de cierre, el auditor el auditado negó la no conformidad. No, ¿te pareció nomás? ¿No? ¿Gotera? No llegó gotera. Si querés, vamos a ver ahora y, bueno, por supuesto, a esa altura ya habrán solucionado hace rato, ¿verdad? Entonces, es muy importante para evitar que después se niegue la no conformidad, señalar claramente la no conformidad del auditado en el momento. Y lo otro, la otra razón es para darle al auditado la oportunidad de explicar, de demostrarme que no es una no conformidad. Y cuando digo explicar, no estoy hablando de decir un pretexto. No, lo que pasa es que tengo poca gente, viste que pedí escoba y no me compraron, no, viste que... No estoy hablando de pretextos. Pretextos pueden ser razones muy reales, ¿verdad? No sé, pedí que me cambien el techo hace un año y no me cambiaron. Listo. ¿Está bien? Pero la no conformidad está. O sea, pero hay veces que lo que la no conformidad que le pareció al auditor termina no siendo una no conformidad. ¿Ya? Simplemente porque el auditor no señaló y no se le dio la oportunidad al auditado de aclarar eso. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años también esto, en una auditoría ocurrió que el auditor vio que había un perfil de puesto, justamente el caso del perfil de puesto. Y ahí en el perfil de puesto se señalaban varios requisitos de competencia. Uno de ellos era el nivel educacional requerido. Por ejemplo, no sé, jefe de contabilidad, nivel educacional requerido, licenciado en contabilidad o contador público. Bueno, ok. Entonces pidió él el legajo, pidió varios legajos. Y en ningún legajo encontró el título, la copia del título del funcionario. Pero el auditor, en vez de decir, mira, ¿sabes qué? Me diste 5 legajos y en ninguno de los 5 legajos veo la copia del título que está acá establecida en el perfil. Por ejemplo, en el jefe de contabilidad dice que tiene que ser contador y no está. En el vendedor dice que tiene que ser bachiller y aquí tengo 2 vendedores y no está. En el técnico de servicio técnico dice que tiene que ser técnico electromecánico y no veo su. Entonces, no estoy viendo las evidencias de educación de la gente. Los otros cursos sí están, pero la de educación, que es la más importante, no está. Entonces, esto tengo que señalar como auditor. Ese auditor, otro auditor, no señaló la no conformidad. Simplemente la anotó, se cayó y después presentó un informe. Cuando presentó el informe, el jefe de recursos humanos dijo, pero qué boludo, dijo, este tipo que no me preguntó. Como me piden siempre los certificados de educación, yo los tenía fuera del legajo en una carpeta aparte, ordenados alfabéticamente. Este tipo no me preguntó. Si me hubiera preguntado, le mostraba. Yo tenía esa información. Entonces, lo que parece ser una no conformidad no es una no conformidad.
Entonces yo le tengo que dar al auditado la posibilidad de explicarme. Y lógicamente yo voy a aceptar explicaciones que estén establecidas o amparadas en un procedimiento. Muy bien. Esto no voy a explicar, ya es un tecnicismo de auditoría, de las auditorías. Pero lo explico brevemente. Flujo directo y flujo reverso. Flujo directo es cuando yo hago la auditoría en el orden de la secuencia de las actividades. Por ejemplo, voy a auditar por ejemplo, fabricación de pan. Empiezo por el retiro de la harina, osificación de harina, amasado, conformación de los panes, leudado, horneado, empacado. O sea, voy en el sentido de la actividad. Y acá justamente dice que es muy usado en proceso de producción. Y flujo reverso es cuando hago la inversa. O sea, parto del final del proceso y voy para atrás. Entonces, por ejemplo, se usa mucho en compras. Veo cuáles son los últimos productos que se recibieron en el depósito. Se recibió esta materia prima. Bueno, y de esta materia prima voy a ir para atrás. Voy a querer ver su orden de compra, su solicitud de compra, su evaluación de proveedor. Pido todas las evidencias de algo que ya terminó. Para atrás, en orden reverso. Y este es muy útil también, este proceso, ¿verdad? Sobre todo cuando estoy auditando procesos que tienen muchos registros. Entonces, para registro, flujo reverso, y para técnica de observación, flujo directo. Pero, ojo, no es restrictivo, ¿eh? Yo puedo perfectamente auditar proceso de compra por flujo directo. No hay ningún problema. Pero el flujo reverso ofrece algunas ventajas, ¿verdad? Como que, por ejemplo, no me pueden negar. Por ejemplo, en flujo directo estoy auditando compra y digo, a ver, ¿dónde está la recepción de este producto? Dice, ay, este producto ya no llegó. Hola, ya llegó, pero no se hizo todavía. Entonces, hay alguna posibilidad de que me mientan o me oculten algo, flujo directo. Yo no me voy a dar cuenta que ese producto ya llegó, se rechazó, no me voy a dar cuenta. En flujo reverso, sí me voy a dar cuenta, porque de hecho parto de cosas que, por ejemplo, ya se pagaron o ya se recibieron, que el sistema informático está que ya se recibió. Entonces ahí nadie me puede decir, no, esto no vino todavía, no se recibió, no se pagó, no. Está acá la evidencia y me tenés que mostrar todo lo que está como soporte de esa evidencia. Entonces el flujo reverso también se usa mucho, ¿verdad? No es, digamos, de puro tecoreí que uno va hacia atrás, sino por una razón bien específica de auditoría. Bueno, en cuanto a la revisión de registros, la recomendación son que ustedes elijan la muestra, analicen el contenido de registros y también, muy importante, la norma pide que los registros estén ordenados de una manera que yo los pueda recolectar. Esto aplica para los registros en papel, porque para los registros informáticos generalmente uno solicita el registro y el sistema ya tiene algoritmos de búsqueda que funcionan bien o que deberían funcionar bien. Igual, entonces yo pido, a ver, dame el informe de recepción del 30 de marzo, a lo mejor el operador pone la fecha y ya te muestra todo lo que ocurrió en esa fecha. Entonces, en los sistemas informáticos, normalmente cuando tengo registro en sistemas informáticos, no es necesario que esté establecido cómo se ordenan. Eso es digamos, parte del código del programa y yo lo puedo acceder de una manera versátil. Pero sí hay que hacer la prueba de que lo pueda acceder. Y en el caso del registro en papel, sí ahí tiene que tener un criterio de ordenamiento, orden alfabético, número de registro, fecha secuencial, fecha de recepción, fecha de procesamiento, el orden que sea, número secuencial de lote, qué sé yo. Algún criterio tengo que establecer. Bueno, ¿cómo debe portarse el auditor? Con puntualidad, presentación correcta, uso de los elementos de seguridad personal, ¿verdad? Cumplir las disposiciones de seguridad del audio editado. Es muy importante
entender que nosotros somos auditores, venimos a auditar cumplimiento de procedimiento. Quedaría muy mal que nosotros, siendo auditores, incumplamos los procedimientos, aunque sean de seguridad, ¿verdad? Y nosotros venimos a auditar calidad, no importa, ¿verdad? Conozco el caso de una auditora de una empresa que se fue a auditar la sucursal de Encarnación, creo que era Ciudad del Este, una cosa así. Viajó toda la noche, 500 kilómetros, y cuando llegó, le dicen, ¿y tu bota de seguridad? No, no traje. Ah, entonces no puede auditar. Anda a conseguirte una bota y después venía a auditar. Y creo que se fue, compró una bota en Encarnación, un zapato de seguridad, porque en el reglamento decía que en el depósito solo se puede entrar con zapatos de seguridad. No pudo hacer la auditoría hasta que no consiguió los elementos de protección adecuados, que según los procedimientos de esa empresa tenían que ser proveídos por la persona. Eso también a veces es muy importante cuando estamos en contextos de auditorías internacionales, advertir al auditor que viene del extranjero qué son los elementos que le vamos a solicitar. Por ejemplo, le vamos a solicitar un zapato de seguridad. Es bueno que él traiga, porque generalmente los zapatos no se prestan, ¿verdad? Conste que conozco empresas donde sí se prestan, por ejemplo, en los frigoríficos, es normal que cuando uno entra, a uno le presten una ropa para vestirse, ropa blanca, ¿verdad? Pero esa está lavada, no hay problema, pero te prestan también una bota, ¿verdad? Bota blanca de goma, que normalmente no todos tenemos en nuestra casa una bota blanca de goma. Entonces te prestan, tienen botas para prestar. Y en ese caso, por una cuestión de higiene, lo que generalmente te facilitan como cortesía es una bolsa de plástico. Entonces uno se pone una bolsa de plástico entre la media, encima de la media, ¿verdad? Y ahí recién se pone la bota, ¿verdad? Entendiendo que esa bota fue utilizada por otros visitantes, ¿verdad? Realmente son botas para visitantes exclusivamente, pero fueron utilizadas por otros visitantes. Entonces, un tema de higiene también. Me pongo un plástico encima del pie y ahí meto mi pie dentro de la bota. Pero eso hay que coordinarlo, hay que coordinar con el auditado qué elementos va a traer él y qué elementos le puedo proporcionar. Por ejemplo, protector auditivo, hay empresas que uno llega y le facilitan un protector auditivo de esos descartables tipo tapón. Pero hay empresas que tienen como regla que uno utilice. Ball es un ejemplo. No sé si escucharon ya hablar de esta empresa multinacional muy conocida que hace latitas de aluminio, tipo las latitas de cerveza. Y esa empresa exige el uso de protector auditivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí exige el uso de protector auditivo tipo concha, que es el externo, ¿verdad? Realmente se usa doble, el interno y el externo. Y ellos no te proporcionan, ¿verdad? Entiendo también que el protector auditivo tipo concha, por un tema de higiene, ellos prefieren que cada persona traiga el suyo propio, y es correcto. Entonces, no te proporcionan, vos tenés que llevarlo. Y bueno, el auditor se debe comportar correctamente durante toda la auditoría, no manifestar expresiones negativas, ¿verdad? Durante la auditoría. Bueno, algunos principios de la auditoría: confidencialidad, divulgar los resultados solo por los canales establecidos; profesionalismo, juicio correcto, o sea, hacer el juicio correctamente; conducta ética, integridad, auditar siguiendo los procedimientos, informar todo lo encontrado, no informar parcialmente porque es mi amigo, el auditor, no sé qué; independencia, que lo vimos en la primera clase de auditoría, que es que el auditor no tenga involucramiento en el proceso de auditar; y objetividad. La objetividad se logra haciendo conclusiones basadas en evidencias. Muy bien. Una vez que termine la auditoría, entonces yo puedo analizar la evidencia. Y las evidencias se basan en las tres técnicas de auditoría. Por ejemplo, lo que el auditor vio por la técnica de la observación, lo que el auditor leyó en un registro o lo que el auditor escuchó en una entrevista.
Y las conclusiones son una conformidad sin comentarios, o puede ser una conformidad con una observación o oportunidad de mejora, o una no conformidad. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito establecido. No nos olvidemos, si no hay requisito establecido, no hay no conformidad. Yo he visto auditores, sobre todo auditores internos de empresas que no tienen todo el bagaje de conocimiento necesario, levantar no conformidades por cosas como, por ejemplo, no conformidad, se constató que el escritorio estaba desordenado. ¿Y dónde? No discuto yo que es buena práctica que el escritorio esté ordenado, pero ¿dónde está establecido que el escritorio tiene que estar ordenado? Hay una regla. Yo trabajé en una empresa, en Citibank, en un banco, donde había una regla de que el escritorio tenía que estar ordenado. Entonces, ahí en esa empresa donde sí estaba la regla, el tener el escritorio desordenado hubiera sido una no conformidad. Pero también trabajé en otra empresa que no tenía ninguna regla con respecto al orden de los escritorios. Entonces, ahí yo no puedo levantar una no conformidad. Puedo levantar una no conformidad por el extravío de un registro, pero tengo que demostrar eso. Entonces, otro ejemplo de no conformidad que no es no conformidad. Escaso espacio en el sector, ¿verdad? Eso veo que en algunas empresas donde hay poco espacio para la gente, o sea, están todos muy apretaditos. Hoy a lo mejor sería eso una no conformidad por el lado de COVID, ¿verdad? Porque no se respeta el distanciamiento social. Pero en una época pre-COVID, ¿por qué voy a decir yo que el hecho de que hayan 3 personas trabajando en un escritorio es una no conformidad? No tengo argumento. ¿Dónde está establecido que tiene que haber mucho espacio para que la gente trabaje? Yo no digo que sea bueno, ojo, no estoy defendiendo la lógica, pero simplemente estoy diciendo, no, es una no conformidad. En todo caso, hay que levantarlo como una oportunidad de mejora. ¿Ok? Entonces, para que sea una no conformidad, tiene que ser la violación a un requisito establecido. Bueno, y una vez que hice mi trabajo de campo, puedo hacer la reunión de cierre, ¿verdad? El objetivo es informar al jefe del área auditado lo que encontré, y en particular las no conformidades. Y ahora voy a preparar mi informe. Acá hay un contenido mínimo que tiene que tener el informe, es algo muy estándar, lo que está establecido ahí. Lo importante es que el informe detalle bien las no conformidades. Una buena descripción de una no conformidad, tiene que incluir una breve descripción de la no conformidad, una referencia al requisito incumplido o requisito violado. Esto es sumamente importante, porque si ustedes no hacen referencia al requisito violado o incumplido, se puede interpretar que no es una no conformidad. Y finalmente, la evidencia objetiva. Ojo, la misma situación puede ser una no conformidad o no, dependiendo del requisito. Como les dije, el hecho de que yo tenga escritorio desordenado, o vamos a decir papeles encima del escritorio, si no hay un requisito que diga que no puedo tenerlo, es una oportunidad de mejora. Si hay un requisito, es una no conformidad. ¿Verdad? Como les dije, en el Citibank, donde yo trabajaba, había un requisito, de hecho se llamaba Clean Desk Policy, o sea, la política de la mesa limpia, o de la mesa libre. No solo tenía que estar ordenada, sino que no tenías que dejar ni un solo papel en el escritorio al finalizar la jornada. O sea, en ningún momento realmente. Si te ibas a almorzar, tenías que dejar tu escritorio totalmente libre de papeles. ¿Ah? Meter los papeles en el cajón, llavear y ahí te vas. Y tu máquina bloquear. ¿Por qué era esto? Por una razón de confidencialidad o de protección de la información, porque ese papel que estaba en tu escritorio podía ser una información confidencial. Por ejemplo,
un extracto de un cliente, una lista de clientes, un documento de un cliente, una solicitud de un cliente, y esos eran todos considerados documentos confidenciales. No se podían dejar en el escritorio. Entonces, para que no haya una discusión, ese documento era confidencial, no era confidencial, la política era, no puede haber nada sobre tu mesa. Si vos estás sentado, puedes tener el documento a tu lado. Pero si te levantás y te vas, ese documento tiene que ir al cajón y bajo llave. Entonces, y tu máquina tiene que estar bloqueada. Entonces, ese era el requisito. Y si es un requisito, es efectivamente una no conformidad el incumplimiento del requisito. Pero si no lo es, no es una no conformidad. Y por eso es muy importante poner la referencia al requisito violado o incumplido. Y finalmente la evidencia objetiva, que es el ejemplo, el caso concreto, ¿verdad? Que vi. Por ejemplo, en la evidencia objetiva de un escritorio, presencia de papeles, sería, se constató que el escritorio perteneciente a Roberto Álvarez tenía papeles en el escritorio, no estando él presente a las 11 de la mañana, por ejemplo. Sí. Entonces ahí hay una evidencia, una prueba, un ejemplo concreto. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, disculpen la repetición de palabras. Aquí hay un ejemplo de redacción de no conformidad. Descripción. El personal del área desconoce la política ambiental de la empresa. Ambiental, de calidad, lo que sea. El requisito violado, manual de calidad, revisión 2, capítulo 5. O sea, en el manual de calidad está establecido que el personal tiene que conocer la política ambiental. Y la evidencia objetiva es entrevista a los funcionarios, y acá están los nombres de los funcionarios que entrevisté y que no conocían la política. Muy bien. Después tenemos la determinación del plan de acción y la implementación del plan de acción. Estas dos cosas tiene que hacerla el jefe del área auditada. Aquí con la ingeniera Rosa, en el capítulo de mejora continua o de acciones correctivas, ya dieron el concepto de causa raíz, de las técnicas de análisis, de los 5 por qué, del diagrama de Ishikawa. Esas son herramientas que se pueden aplicar en esta fase. O sea, se determina la causa, se determina el plan de acción, que tiene que ver con la causa, y se implementa el plan de acción. Entonces, esa es las soluciones que tiene que hacer el jefe del área auditada. El jefe del área auditada. ¿Por qué el jefe del área auditada? Y porque de esta manera le doy la responsabilidad al dueño de casa, que es el área auditada, para solucionar su propio problema. Y después el auditor vuelve a hacer el cierre de la auditoría, que pasa por una verificación de la implementación y evaluación de eficacia. Entonces el jefe del área responsable, ya dijimos esto, determina las causas y el plan, y el responsable implementa el plan. Y finalmente el auditor realiza la evaluación de la eficacia. ¿Cómo se realiza la evaluación de la eficacia? Primero verificando que se hizo lo que se tenía que hacer. Y en segundo lugar, haciendo una evaluación de la eficacia, y voy a ver si podemos entender esto. A ver, ¿quién todavía no habló hoy? Arnaldo, creo que ya habló. Fabricio. Fabricio, vamos a poner una situación. ¿Estás ahí, Fabricio? Sí, profe. Bueno, vamos a poner una situación hipotética, ¿verdad? Me fui a auditar una organización y del sector alimentos, y encuentro una bolsita con empanadas y una jarra de tereré en el sector de trabajo, porque, o sea, pese a que, o violando el requisito establecido en la empresa de que no tienen que haber alimentos en el sector de trabajo. Entonces,
¿Cuál podría ser, especulame, una causa de ese incumplimiento? ¿Qué podría ser la causa del incumplimiento? Desconocimiento del personal, personal nuevo, falta de supervisión, falta de control. Puede ser. Y puede ser una combinación de esas cosas, ¿eh? Puede ser que haya un desconocimiento porque el personal es nuevo y que eso esté complementado con una falta de supervisión. Muy bien. ¿Qué harías si se da esa situación? Desconocimiento del personal porque el personal es nuevo y falta de supervisión. Vamos a suponer que esas sean las causas. ¿Cuál sería tu propuesta de plan de acción si vos sos el jefe del sector? Y lo primero sería informarle que eso está mal y contarle por qué está mal, tipo una primera alerta y luego sería comunicarle a todos sus compañeros también para que sentar como precedentes para ayudar a recordar en el grupo. Y si se vuelve a repetir la situación, ahí sí ya creo que, no sé si hasta una amonestación, pero alguna forma más grave o podría, Coercitiva. no Está sé bien, si perfecto. ver el por qué de la gente está comiendo, cuál es la causa real de que la gente esté comiendo en su lugar de trabajo, tal vez no tengan un espacio en la cantina, no haya mucho espacio para todo el personal al mismo tiempo y por eso tal vez están comiendo en su lugar de trabajo Correcto, o, perfecto. o alguna situación de que no le dejan comer en determinado horario, tal vez 10 minutos a las 3 de la tarde, por lo menos ya hace que todos coman a ese mismo horario para que la productividad sea mejor y que no cada uno a su ritmo toma al final 10 20 15 minutos comiendo en su lugar de trabajo. Fijar ya Correcto. horarios concretos. Bueno, lo que queda claro es que tenemos que analizar la causa raíz, que ahí vos propusiste varias cosas que pueden ser la causa raíz, ¿verdad? Puede ser la causa raíz la falta de capacitación, puede ser la causa raíz el hecho de que no hay lugar asignado dentro de la empresa para que puedan comer, puede ser la causa raíz que se tarda mucho en acceder al lugar, es muy lejos, es un inconveniente para la persona salir y volver a entrar. Y bueno, y a lo mejor puede ser una combinación de varias de estas cosas también. Lo importante es que yo tengo que establecer un plan de acción basado en esa causa. Por ejemplo, si el problema es falta de capacitación o concientización, tengo que hacer una acción de concientización, ya sea hablando con la gente, a lo mejor complemento con carteles, a lo mejor complemento con medidas de sanción disciplinaria en caso de incumplimiento. Todo eso es perfectamente razonable, ¿verdad? Y si el problema es que no hay lugar donde comer, entonces, bueno, voy a asignar un lugar, voy a lo mejor acondicionar o inclusive en algunos casos construir un lugar para que puedan tener un lugar, digamos, adecuado para que puedan comer, ¿verdad? Es cierto que en muchas empresas la gente come en su lugar de trabajo porque, no sé, no tiene un lugar a donde ir y, no sé, justo hoy llovió y suelen comer bajo el mango, pero hoy llovió, entonces se quedan a comer en su lugar de trabajo. Puede ser esa una razón. En cuyo caso, pues la solución pasará por construir un comedor, ¿verdad? Varias empresas de alimentos que nosotros hemos ido, hemos terminado forzando que la empresa, o sugiriendo realmente a la empresa, que construya un comedor para sus empleados, ¿verdad? Entonces, de paso que eso también la gente ve con buenos ojos porque ve que la ISO le genera una mayor comodidad laboral, ¿verdad? También es frecuente encontrar en las empresas baños en condiciones inadecuadas, sucios, viejos, etcétera. Y bueno, y también la ISO en la parte de alimentos requiere para una empresa de alimentos que los baños estén en condiciones higiénicas.
Entonces también en muchas empresas hemos, digamos, causado, hemos sugerido que se reformen los baños, y bueno, y esto también genera un confort adicional para el funcionario, ¿verdad? Que ahora tiene un baño decente, que tiene un lugar decente de comedor donde ir a comer, etcétera, ¿verdad? Es algo muy importante para el colaborador, para el empleado de la empresa. Bueno, pero volviendo a nuestro ejemplo, entonces lo que haríamos es establecer un plan de acción. Si la causa es falta de comedor, construir comedor. Si la falta de capacitación o concientización, concientizar, capacitar. Si el problema es falta de supervisión, implementar supervisión, un checklist diario, por ejemplo, obligarle al supervisor a hacer ese control diariamente, a hacer una recorrida diaria, etcétera. Y por supuesto puedo combinar las acciones. Entonces, estas son acciones que son responsables del jefe del sector. Una vez que el jefe del sector dice, ya hicimos todo y corregimos el problema, entonces yo como auditor me vuelvo a ir. ¿Y qué voy a hacer como auditor? Luz María. Y voy a controlar que se haya trabajado en no conformidades. Claro. Y, por ejemplo, en el caso que el plan de acción haya sido una capacitación y haya sido la construcción de un comedor, ¿qué controlarías? Y voy a controlar que, al menos, creo que si es, por ejemplo, la construcción, voy a controlar que cumpla las condiciones que tienen que cumplirse, ¿verdad? Si es que... Y la capacitación, creo que va a través de entrevistas y cuestiones así. Y el otro a través de la observación, ¿verdad? Que es a través de la observación. El de la El construcción, por comedor. ejemplo, sí. Correcto. Entonces, Y, efectivamente, si el plan contemplaba hacer una capacitación y una construcción, entonces voy a verificar la capacitación a través de entrevistas y registros, porque también la capacitación debe dejar registros, es uno de los registros obligatorios de la norma, y también a través de la observación voy a observar el lugar donde está el comedor, ver si es adecuado, ver si es apropiado, etc. Y, perfecto. ¿Y qué más voy a hacer? Para verificar que el problema de presencia de alimentos en el sector de producción de alimentos, o sea, presencia de alimentos foráneos, digamos, en el sector de producción de alimentos, realmente esté solucionado. Además de verificar que se haya hecho la capacitación, que se haya construido el comedor, etcétera, ¿qué más voy a hacer? Luz María. no sé, profe. A ver, te voy a guiar. Ayuda, sí. ¿Cuál era la no Profe, conformidad? Sí, profe, ¿no puede ser tipo verificar que ya no quede más comida en el lugar? exactamente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo harías esa verificación? Y tipo pasar cada tanto a mirar, por ejemplo, si no hay tipo comida, no sé. Claro, eso debería hacerlo el supervisor, Tipo cada ¿verdad? cierto tiempo. Y sí. Perfectamente, eso debería hacerlo el supervisor. Pero vos como auditor vas a ir a hacer se llama una reauditoría. O sea, vas a ir y vas a recorrer el sector, vas a usar la técnica de la observación y vas a ver que en ese lugar donde vos detectaste y en ningún otro lugar del sector existan alimentos. Entonces, con eso vos vas a decir, bueno, hice una reauditoría y vi que no solo las cosas se hicieron, este es un concepto muy importante, esto que estamos hablando ahora, porque son dos cosas diferentes. Uno es la evaluación del plan, por ejemplo, que se hayan hecho las capacitaciones y construido el comedor, es la verificación de la implementación. Ahí está en la primera línea, verificación de la implementación. Y lo otro, que es diferente, es la evaluación de la eficacia. La evaluación de la eficacia es verificar que la implementación realmente haya servido, porque perfectamente puede ser que
hayan hecho la capacitación, hayan construido el comedor y después encuentran otra bolsita de empanada en el sector. Quiere decir que no fue eficaz el plan de acción. ¿Qué se hace ahí? Se vuelve a abrir una nueva no conformidad y se vuelve a hacer el análisis de causa, ¿verdad? Una reapertura de la no conformidad. Entonces, lo que realmente cierra la no conformidad es lo que se llama la reauditoría. Cuando yo vuelvo a hacer una auditoría y constato que realmente las acciones tomadas fueron eficaces para solucionar el problema. Y ahí cierro la auditoría. Ahí recién cierro la auditoría. Muy bien. Y ahí se cierra la auditoría y se cierra también nuestro curso, ¿verdad? De hoy, porque ahí terminó el tema para hoy. Muy bien. Yo les voy a plantear en el Classroom algunos ejercicios para que puedan ejercitar los conceptos que vimos hoy. Las notas voy a verificar porque yo pensé que ya estaban publicadas, pero algunos compañeros me confirman que no. Y hay un tema también que me tienen que dar una manito, que es que la clase pasada, como yo tuve un problema y me desconecté y después me reconecté, yo no soy el propietario de esa clase, entonces me tienen que informar quién es el propietario, el anfitrión, y pasarme el link para que pueda publicar en el Classroom. La primera parte de este temario no está publicada todavía. ¿Ok? Bueno, profe, vamos a estar mirando. Bueno, dicho esto, muchas gracias, buenas tardes o noches y éxitos en sus estudios. Hablamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, chao. Gracias, profe. Gracias.